Amén. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Que sea el Señor ayudándonos cada día, amados hermanos. Pero algo tan importante, amados hermanos, la santidad. Porque dice ahí mismo la palabra de Dios, sin la cual nadie podrá ver al Señor, amados hermanos. Y a veces puede como aburrirnos, a veces que decimos lo mismo, que cantemos, adoremos, pero si no hay santidad no vamos a entrar al reino de los cielos. Usted y yo y el mundo puede justificarse allá afuera diciendo que cree en Dios, pero si no vive una vida en santidad no va a poder ver al Señor. Por eso en aquel día el Señor dice en su palabra, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque no tuvo una vida en santidad. Y una vida en santidad, amados hermanos, no quiere decir que nosotros que nos reunamos acá somos salvos o que seamos santos. Una vida en santidad se va a ver en lo oculto, una vida en santidad se va a ver en su cuarto, una vida en santidad usted la conoce. En su interior hay un hecho, una frase, y eso es cierto, que el mayor enemigo del hombre es uno mismo. Uno mismo es el mayor enemigo. ¿Por qué? Porque hay cosas que incluso ni la esposa o el esposo puede conocer lo que hay en el interior del hombre. En el interior del hombre aquí mismo dice, no vaya a ser que alguna raíz de amargura os estorbe. Ahí lo dice y lo acabamos de leer en el 15. Por eso dice, y no vaya a ser que una raíz de amargura brote en nuestro interior. Y esa raíz es la que no conoce ni su padre, ni su madre, ni su hermano, ni su esposa. Solo la conoce Dios y el diablo. Porque el diablo sabe el pecado muchas veces que nos ata y esa raíz que está aún allí. Y hay de nosotros si le estamos lo que es jugando con el pecado o le estamos permitiendo al diablo que esté germinando ahí. Porque como le digo, el diablo conoce esa raíz que hay en el interior y por eso dice la palabra de Dios, con una sola raíz no vamos a poder ver al Señor. No vamos a poder ver al Señor. Entonces dice ahí el 12, levantad vuestras manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Porque cuando no hay santidad nosotros estamos estancados, nosotros estamos paralizados. Usted ve un robot, si un robot le falta una pieza allá afuera, los robots que tienen la tecnología ahora, si un robot le falta algo se va a quedar paralizado. Pero ¿qué está pasando ahora? Hay cristianos robotizados también. Hay cristianos robotizados que tienen las rodillas paralizadas y no avanzan ni para un lado, ni para adelante, ni para atrás. ¿Por culpa de qué? De no ponerse a cuenta con el Señor. Porque ponerse a cuenta con el Señor se arrepiente. Eso es vivir en santidad, arrancar toda raíz de amargura en el interior, porque de lo contrario Cristo no lo va a ver. A Cristo no lo va a ver, amado hermano, y por eso le digo, es necesario lo que es recordar y predicar acerca de estos temas, porque de lo contrario en aquel día ni siquiera le vamos a ver a Dios. Dice la palabra de Dios que todo ojo le va a ver, pero cuando Él venga aquí, los que le traspasaron, pero los que no le van a ver al Señor van a ser desterrados, van a ser echados fuera, dice la palabra de Dios. Porque nadie verá al Señor, a Dios no lo van a ver, a Jesucristo lo va a ver. Cuando Jesucristo venga con todo poder y gloria, todo ojo le va a ver. Pero a quien no van a ver es al Padre, porque dice la palabra de Dios que nadie le ha visto al Padre, ni siquiera Moisés. Moisés fue a Jesucristo, pero nadie ha visto al Padre, dice la palabra de Dios. Entonces nadie le conoce y mucho menos le va a conocer si no se guarda en santidad. ¿Y qué es santidad? Santidad es vivir una vida apartada para el Señor, consagrado. Que no nos quede grande esa palabra. Y si nosotros estamos viviendo así en santidad o practicando la santidad, gloria al Señor, porque usted se va a gozar. Pero usted medite. Si usted sabe que hay alguna raíz en su interior y sabe que no está haciendo las cosas conforme al Señor le agrada, se haga conciencia y medite las cosas, porque ¿qué de usted será que está jugando con el pecado? Está jugando con lo que es del diablo. La misma palabra dice que todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo y no tiene participación con las tinieblas. Pecado, todo aquello que sea ira, que sea amargura, que sea aún el pecado mortal que habla aquí la palabra de Dios. No sea que haya algún fornicario, y fornicario un espíritu cualquiera o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, dice acá en la palabra de Dios en el 16. ¿Quién era Esaú? Esaú despreció lo que Dios le había dado, era el primogénito, y se lo vendió por un plato de comida a Jacob. Y Jacob, nada de tramposo, que también le
dio comida y le dio su primogenitura. Entonces, pero usted puede decir, ¿cómo así la primogenitura? Es más bien, la primogenitura era dada la heredad y la bendición del padre al primero de sus hijos. Y entonces la podía vender, parece que sí la vendió, se la dio a Jacob. Y entonces dice ahí la palabra de Dios, que ni aún con lágrimas, después de haberla vendido, no tuvo oportunidad de arrepentimiento. Véalo ahí en el 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, la pidió la bendición, dice ahí, cuando Jacob le robó la bendición que se hizo pasar por Esaú. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, dice ahí. Entonces esto es un ejemplo para que todo aquel que no se guarde en santidad, aunque en aquel día la procure con lágrimas, que procure y le diga a Jesucristo, ten piedad de mí, no va a haber perdón. Usted y yo aquí tenemos oportunidad de arrepentirnos, y no es tiempo que nosotros aún no estemos todavía, que no sintamos la presencia de Dios. Una es como les digo, que usted ore bajito y usted está, la misma palabra de Dios enseña, con gemidos indecibles al Espíritu Santo. Son las formas de orar, pero otra es que usted esté callado y no esté orando, usted se esté durmiendo. Entonces, ¿cuándo va a avivar el fuego del Espíritu Santo? ¿Cuándo va a usted a sentir la presencia de Dios? Si solo se goza aquí en el culto y después allá afuera se parece un impío igual con las actitudes. Y eso no quiere decir que uno de nosotros esté. Por eso le digo, medítelo, porque usted y yo conocemos la vida que usted lleva cada día. Yo no conozco su vida, yo lo puedo hablar, yo puedo verlo, pero la vida la conoce, aunque vivamos juntos, la vida la conoce Dios. El interior, lo que nosotros llevamos, no podemos conocer mucho más que los que están afuera, los que estamos dentro de una casa, nos podemos conocer más, pero hay una vida interna. Hay una vida interna que es el alma y el espíritu, donde está en el corazón, el pensamiento, que hay ahí, lo que nosotros no decimos, lo que nosotros meditamos del prójimo, lo que meditamos de las acciones, de las actitudes. El casado, sabe, la misma Biblia enseña, no puede ver a otra mujer con otros ojos, porque entonces ya no está viviendo una raíz en santidad, algo no está viviendo en santidad, porque ahí en el 16 lo dice, no sea que haya algún fornicario o prófano. Eso no va a ser, no es vivir en santidad. Nuestros ojos tenemos que cuidarlos, guardarlos únicamente para el Señor y para el que tiene la esposa, porque dice la palabra de Dios que ya el casado tiene responsabilidad ya de agradar a Dios y agradar también a su esposa. Entonces, en cambio nosotros también de prepararnos para el momento, o incluso solamente para el Señor, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué hay en nuestros ojos? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque si lo que hay en nuestro corazón es un espíritu fornicario o prófano, como lo dice ahí, entonces lo que va a haber es raíces de amargura que están estorbando y que no dejan avanzar. Porque entonces ahí dice, porque no sea que por eso muchos sean contaminados por ese mismo espíritu, por esa misma contaminación dejamos de vivir una vida en santidad por nuestro pensamiento, por nuestros ojos, y en aquel día no le vamos a ver al Señor. Por eso le digo, medite usted, porque también de nada nos sirve decir amén si sabemos que estamos así. De nada nos sirve, porque por mí es mejor que nadie diga amén a que mejor se ponga cuenta con el Señor, a que no nosotros mismos digamos y somos hipócritas en nuestro interior. Nosotros vamos a declarar en victoria en Jesucristo, en santidad, pero con hechos, porque de lo contrario, el día que nosotros salimos, el día que nos muramos, cuando salgamos también de aquí en vida o en donde sea, vamos a andar en santidad y nos va a pedir cuenta el Señor. El día que nos muramos, Dios nos va a pedir cuenta, y aún en vida aquí se nos va a notar también cuando salimos del culto, cuando nos vamos allá afuera. Hay un espíritu que vuelve, y aprenda eso. Hay ejemplos donde la misma Biblia enseña que hay gente que anda un espíritu, y la misma Biblia enseña que cuando el espíritu sale de la vida de un hombre, anda por lugares secos, dice la palabra de Dios, buscando dónde morar. Pero como no encuentra lugares, no encuentra reposo, ese espíritu vuelve, y ese espíritu vuelve a encontrar como la casa la vuelve a encontrar adornada. Y como es adornada, la misma palabra de Dios enseña que está adornada pero escuchando música, está jugando con el diablo, está jugando todavía a decir malas palabras, está
está hablando todavía, aún hay en el corazón raíces de amargura que el mismo demonio dice, sí, yo lo dejé ahí sembrado, entonces voy a volver a la casa donde yo salí. Entonces, por eso, amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos salir de una vida de tormento? Porque es una vida de tormento. Si estamos así todavía, eso es un tormento, eso acaba, eso consume. ¿Por qué? Porque al salir de aquí, incluso aquí puede estar y se puede sentir atormentado, incluso aquí puede estar y no quiere estar aquí, no quiere orar, no siente la presencia de Dios, no siente el sentir, vaya afuera y parece que vuelve a lo mismo. Hay otra vez una tristeza. ¿Por qué? Porque el diablo paga mal a aquel al que bien le sirve. En cambio, Dios paga con vida eterna, pero el diablo le paga mal a aquel que bien le sirve. Usted sabe que después de una pelea con su prójimo, con quien sea, el diablo lo avergüenza. Usted se siente humillado, usted se siente destrozado, y entonces ahí aprovecha a quererlo sacar del ministerio, ahí aprovecha a querer tirarlo al suelo, incluso matarlo, incluso le pone pensamientos de muerte, le pone pensamientos de lascivia, de inmundicia, de todo, de fornicación, de profanar lo santo del Señor. Ya no tenemos el respeto por una oración, ya no tenemos el respeto por un culto. La gente allá afuera ya no tiene respeto. ¿Por qué? Porque no hay vida para el Señor en santidad. Entonces, por eso, amado hermano, eso implica pureza. Santidad implica pureza, y eso no quiere decir que sea imposible, sino que usted y yo se esfuerce para poder lograrlo. Pero en cambio, si nos estancamos allí mismo, vamos a pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses en lo mismo y no hay avance. Más bien es como el cangrejo, que el cangrejo va para un lado, pero nunca va hacia adelante. Y vea lo que dice el versículo 12. Por eso le digo, recuerde lo que dice el versículo 12. Levantad tus manos caídas y las rodillas paralizadas, porque muchas veces podemos tener las rodillas paralizadas, las manos caídas, ya ni levantamos las manos porque nos da vergüenza, ya ni aplaudimos porque nos da vergüenza, no aplaudimos con unción porque nos da vergüenza aplaudir. Incluso imagínense, somos pocos y ahora imagínense que haya un montón de gente, nos va a dar vergüenza. Pero por eso dice ahí, levantad tus manos caídas y las rodillas paralizadas, y eso lo dice ahí porque también lo dijo en Isaías. Ahí está el contexto, pero eso no vamos a ir ahí. Pero entonces, haced derechas vuestros pies, en el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, dice ahí, para que lo cojo no se caiga del camino, sino que sea sanado. Usted y yo se tiene que esforzar a crear un camino recto, para que aún con la debilidad que usted tiene, sea arrastrado al arrepentimiento a Jesucristo. Eso no quiere decir que no va a haber aún en su interior un momento de desánimo o un momento que le falla al Señor, pero por eso dice ahí que sea vuestro camino recto, para que lo cojo no se salga del camino, sino que más bien lo cojo venga a ser convertido en santidad al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, traed vuestro cuerpo, alma y espíritu en santidad al Señor, traedlo como esclavo, dice la palabra de Dios. Dice ahí, traed vuestros pensamientos esclavos a la obediencia de Jesucristo. Que lo malo que está atacando sea un esclavo ahora de Jesucristo, ahora lo convierte y sea santificado, como dice ahí, sino que sea sanado. Por eso le vuelvo a repetir, no quiere decir que sea imposible. Jesucristo mismo dijo, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo le es posible. Porque los discípulos le preguntaron, entonces, ¿quién va a ser salvo? Si tan así está de duro, si en cualquier momento uno se enoja, si está tan duro, ¿quién entonces va a ser salvo? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. El hecho que usted esté todavía con ataduras no quiere decir que usted no pueda salir de allí, sino que es tiempo que usted recapacite y tenga una comunión con Cristo como Él lo merece. Ser santo significa vivir una vida de obediencia, de limpieza, de devoción, de entrega total, de un carácter como el de Dios, con un comportamiento diario. Esto es de diario, del diario vivir. Usted y yo, al acostarnos, al levantarnos, nuestros hábitos son en santidad. Al levantarnos oramos, al levantarnos clamamos la presencia de Dios. En el trabajo vamos, meditamos en Cristo, y si viene un diablo a querernos hacer enojar, nosotros meditamos antes de hablar y no nos enojamos, no nos ponemos al nivel del otro. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre el pecador que está allá en el mundo y el cristiano que está aquí presente. Tiene que haber diferencia. Santidad
es eso, la diferencia entre el pecado y el mundo. Es un comportamiento que va más allá de lo natural de la gente allá afuera. Usted y yo vamos a meditar en todo eso, si estamos viviendo una vida en santidad o no la estamos viviendo. Pareciera muchas veces, amados hermanos, que cuando no se predica acerca de santidad, el cuerpo parece que vuelve a olvidar lo que se le ha enseñado. El cuerpo está volviendo, el cuerpo y la carne empieza otra vez a parecerle normal. Ahora le parece normal vestirse como el mundo, ahora le parece normal decir una palabra que el mundo dice, ahora le parece normal escuchar una música mundana. No, ya todo lo ve normal. Ahora la gente todo está viendo normal, pero cuando se le habla de santidad viene a ser como una herida en la llaga que le arde de una vez. Y el que está con esa herida va a sentir el ardor, pero hay allí la diferencia, que el que está buscando un cambio va a sentir el dolor, pero va a ir a su cuarto y le va a decir al Señor: perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame a vivir una vez más en santidad, porque de lo contrario no vamos a ver al Señor. No lo vamos a poder ver al Señor, porque todo aquel que se humilla es el único que va a ver al Señor. Entonces, por eso lo dice el 14: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Miremos bien, no sea que ninguno, la gracia, ¿cuál es la gracia? La que ahora usted ora al Señor y Dios le perdona de los pecados, pero no vaya a ser que por una raíz de amargura, dice ahí, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que por una raíz de amargura dejemos la gracia del Señor. Por eso dice Pablo que no sea que con una cosa pequeña perdamos esta gran salvación que Dios nos ha dado. A veces nosotros por cosas pequeñas, a veces podemos perder la vida eterna. Por un pequeño roce, una pequeña ira, a veces podemos estar destituidos de la gracia del Señor. Y hay de aquel, por eso lo dice ahí, Esaú, con arrepentimiento y con lágrimas, dice ahí la palabra de Dios. Entonces, por eso, el que esté firme, mire que no caiga. Porque de lo contrario, el día que seamos desechados y destituidos por el Señor, no va a haber arrepentimiento. Usted y yo hoy tiene arrepentimiento. Usted hoy tiene oportunidad. Usted y yo hoy tiene oportunidad, y no pierda su tiempo. Porque si usted está perdiendo este tiempo valioso, Dios se lo va a demandar un día. Un día está en su silla y hay gente allá en el infierno. Hay gente, aunque no lo crea, todo aquel que piense otra cosa. Hay gente que está en el infierno ahorita con una oportunidad, buscando una oportunidad, un minuto de arrepentimiento. Y no, incluso hay testimonios que dicen que ahí mismo están arrepintiendo y pidiéndole perdón, pero Dios no escucha. La misma palabra de Dios dice que Él no escucha al pecador, sino que aquel que se arrepiente, pero en vida. Pero ya aquel que está en el infierno ya perdió su oportunidad, como lo dijo allí. Ese es un ejemplo de Saúl. Con lágrimas pidió y procuró con lágrimas, pero no podía ya recibir el perdón de Dios. Entonces, amado hermano, por eso le digo, vivir en santidad es todo eso: obediencia a Jesucristo, obediencia a Dios. Desde la antigüedad hay como unas 800 veces que la palabra santidad está escrita en la Biblia. Hay un promedio de 800 veces que Dios y Jesucristo y todos los que escribieron la Biblia está escrito así, la palabra santidad. Sed santo porque yo soy santo, porque os he apartado, nación santa, dice el Señor en su palabra, lo dice en Levítico. Entonces, amado hermano, usted y yo vamos a poner los ojos en Jesucristo y vamos a hacer como Él quiere, porque de lo contrario no vamos a estar viviendo como una representación de Dios si nosotros no somos ejemplo. Imagínense el representante, y ya hemos escuchado eso, hay un representante de cada país aquí en esta nación. El representante por ejemplo, de Guatemala, no, hay un representante de Guatemala en esta nación, representa a la nación, se viste bien y puede tener una bandera ahí, pone una bandera ahí. Cuando usted va al consulado, ahí están los representantes, le ayudan, usted ve una bandera y ve allí, usted se siente como que estuviera en Guatemala, se siente en casa, ¿no? Porque así en El Salvador, allí en el consulado de El Salvador, yo veo banderas y veo todo lo que está en El Salvador y uno se siente bien. Ahí está la representación de la nación donde venimos. Y usted y yo somos representación de la nación santa, la nación del Señor, la nación del Rey, a la que un día vamos a ir, ¿Y cómo estamos representando
representando esa nación? ¿La estamos representando en santidad o estamos aparentando nada más? La vez pasada yo decía que no es simplemente de creer y no es simplemente de poder estar creyendo en Dios y no viviendo con hechos lo que el Señor nos manda. Si usted y yo no estamos haciéndolo con hechos, de nada nos va a servir estar aquí sentados. Pero eso no quiere decir que entonces va a decir, no, mejor no vengo, porque de lo contrario está peor todavía, sino que el que esté aquí es para que se ponga cuentas con el Señor. Y vamos a ir ahí a otros versículos para ver dónde Dios en Romanos 1, donde otra vez vuelve a decir que somos llamados a ser de Jesucristo, a ser santos para el Señor. Si usted y yo desechamos esta palabra, Él nos va a desechar en aquel día. Después vamos a estar volviendo a Hebreos. Entonces Romanos 1, versículos 6 al 7. Romanos 1, 6 al 7. Ahí dice la palabra de Dios que hemos sido llamados a ser santos, usted y yo, a buscar la perfección. Y cualquiera allá afuera dice, no, ahí están los santos. Es que no es así. Esto es un llamado, no es que ya lo somos, sino que lo vamos a alcanzar un día. Dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí el que escribió a los romanos, Pablo, dice ahí, llamados a ser santos. Entonces tenemos un llamado, y hay de aquella gente que dice, no, que yo soy pecador. Claro que todos somos pecadores, pero usted y yo procedemos a un arrepentimiento, a ser salvos por gracia, como lo dice ahí, que gracia, paz a vosotros, a nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque Él nos va a redimir y nos va a salvar en aquel día. Luego vamos a ir a Efesios 1:4. Efesios 1:4, donde dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo nos llamó a ser santos, porque dice la palabra de Dios que Él es santo, Él habita en la eternidad, Él habita en las alturas, Él es el Todopoderoso y Él es santo y 3 veces santo. Aún los serafines, dice la palabra de Dios, Efesios 1:4, aún los serafines dicen santo, santo y santo a Jehová de los ejércitos. Y usted y yo muchas veces no queremos vivir en santidad, nos resistimos y estamos todavía atados con ataduras del diablo para que no nos deja avanzar. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, amado hermano, si aún en nosotros hay alguna mancha, si aún en nosotros hay alguna raíz de amargura, una raíz que nos está estorbando, es tiempo que nosotros que permitamos que Dios ponga su mano de poder. A veces puede parecer imposible, a veces parece que, Señor, ¿por qué no he cambiado? Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿por qué aún yo vuelvo otra vez a inclinarme? Entonces ahí es donde requiere una comunión bastante intensa y profunda en el Señor, porque solamente Dios puede romper a veces esas ataduras con ayuno y con oración, porque de lo contrario a veces eso vuelve, el mal vuelve. Cuando nosotros ayunemos también lo vamos a hacer como manda la Biblia o como enseña la Biblia de verdad, entregándonos al Señor, porque si no, de lo contrario ni Dios no va a recibir y tampoco la petición va a ser contestada. El Señor no nos va a ayudar, no va a haber un cambio porque no lo estamos haciendo de todo corazón. Es importante cuando usted quiera un cambio de vida de verdad, que quiera que el Señor arranque algo en su vida, no basta con un ayuno de mediodía. No basta con un ayuno poco, es un ayuno de día o de 2 días o de 3 días, un ayuno de entrega total, profundidad en el Señor, porque así el Señor va a obrar en nuestra vida. ¿Cuánto oró y ayunó Jesucristo? Fueron 40 días y 40 noches. ¿Cuánto ayunó y oró Moisés? Fueron 40 días y 40 noches. ¿Cuánto ayunó en ese tiempo cuando estaba el rey, la reina, ¿cómo llamaba la reina? De los 3 días, Mardoqueo. ¿Cuánto ayunó Mardoqueo? Ayunó 3 días. 3 días por una respuesta de Dios, para que Dios le ayudara. La Biblia no especifica cuánto tiempo, pero sí lo más correcto es un día completo, lo más correcto 2 días o 3 días, porque ya eso depende del nivel de la necesidad que usted tenga. Uno le puede decir tantos días, pero eso depende de su compromiso, para que sea el Señor ayudándole. De lo contrario, por eso dice, ni un diablo no se va, ni con ayuno y con oración, es la única forma
que se va un diablo. Jesucristo lo enseñó, que con ayuno y oración es la única forma que hay diablos que se van. Hay diablos que no se van a ir. Y yo sé y tengo entendido y yo creo que hay diablos de espíritu mortal aquí, de los que enseña la Biblia. Esos diablos no se van así nomás. Un diablo de fornicación, un diablo de adulterio, un diablo de homosexualismo, un diablo de profanar lo santo del Señor. Esos diablos se van solo con ayuno y con oración. Esos diablos tienen que ser arrancados de raíz. ¿Por qué? Porque esos diablos tienen tentáculos tiene tantos tentáculos como un pulpo, que se enraizan tanto que no sale por parte, o son millares los que hay, y sale tal vez en su momento, salen unos 100, salen unos cuantos, pero queda todavía una potestad, que es una potestad el principal dice: de aquí yo no me muevo, de aquí no me saca nadie. Y por eso así era cuando Jesucristo llegó, cuando los discípulos no podían echarlo fuera. La misma palabra de Dios dice que ellos no podían sacarlo, y ellos trataron. ¿Pero por qué? Porque era una potestad, un diablo de rango general que solo Jesucristo lo sacó. Y por eso dice ahí: este género de demonio no se va sino con oración y con ayuno. Y cuando nosotros estamos ayunando, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos presentándonos delante de Dios en santidad, pero si ni ayunamos, ni oramos, ni en santidad nos presentamos al Señor. El único momento que estamos en santidad es cuando estamos aquí. Cuando nos vamos allá, vuelven esas actitudes, vuelve eso que no le agrada al Señor, vuelven esos pensamientos, vuelve otra vez el desánimo, vuelve en el interior lo que ata, lo que está en el interior es un espíritu malo que quiere lo que es atormentar nuestra vida y quiere tenernos así hasta el día que nos muramos. Por eso hay gente que se muere, y hay testimonio que hay gente que se muere y cuando murió se salió un sapo. Un sapo murió. ¿Por qué? Porque nunca le dio lugar a Dios de que saliera un espíritu malo, un demonio que está en el interior. Cuando nosotros le fallamos al Señor, tenemos todo el derecho legal de que el diablo venga, entre y salga de nuestro interior. Hasta un brujo tiene potestad sobre nosotros cuando nosotros no vivimos en santidad. Por eso hay de aquel que no quiere vivir en santidad. Hay de aquellas iglesias que no predican la santidad porque están propensos a que un diablo, a que un brujo venga y los lleve a arrastre hasta la muerte. Hay testimonios donde la misma gente ha visto, que en el espíritu ha visto, cuando hay gente que hay un cristiano, pero no es cristiano, más bien está encerrado en jaula, y hay un espíritu malo que se le para aquí y le vomita aquí mismo, y el hombre, el cristiano, supuestamente está comiendo de lo que el diablo le está dando. Entonces así es cuando nosotros no vivimos en santidad, así es cuando nosotros no estamos buscando la presencia de Dios, estamos comiendo, y lo que nos están alimentando son las raíces de amargura, las raíces de fornicación, de todo pecado mortal que está en la Biblia. ¿Y quién alimenta ese pecado mortal? Es el diablo. El diablo es el que está alimentando ese pecado. El diablo es el que va y alimenta la ira, es el diablo mismo. Por eso es tiempo que nosotros nos pongamos a cuenta que con el Señor nos apartamos con el Señor, porque dice la palabra de Dios, también ahí, si usted está en Efesios todavía, vaya a Efesios 5:27, dice la palabra de Dios que nos vamos a presentar como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Usted sabe que hay ropas blanquitas ahí, y si usted le ve una mancha, por más pequeña que sea, Dios no la va a probar en aquel día. El hombre puede probarlo. El hombre le puede decir: así como estás bien, tú vas para el cielo. Así en fornicación puedes ejecutar. Así como está en adulterio con dos mujeres, puede ejecutar, puede tocar, pero al cielo no va a entrar, porque ya luego vamos a ir a Apocalipsis, donde dice la palabra de Dios que al cielo no va a entrar cosa inmunda. Entonces Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Efesios 5:27. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, o sea, nada que sea parecido, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces mire, allí dice que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa que sea semejante o algo que se parezca. Sino que fuese santa y sin mancha. Y eso va para aquellos liberales que están allá afuera, todas las iglesias liberales que están allá afuera
permitiendo que gente suba a los altares en adulterio, fornicación. No, es que aquí eres bienvenido, aquí no hay acepción de personas, aquí puedes pasar, pero usted lo puede pasar en el altar, pero en aquel día incluso Dios le va a permitir, le va a pedir cuentas por eso, esa acción que usted está tomando. Hay iglesias corrompidas que están siendo dirigidas por diablos, el diablo es que se manifiesta ahí muchas veces, iglesias corrompidas hoy en día que permiten tanto adulterio, tanta fornicación, y por eso el mundo va como va, al camino ancho. ¿Por qué? Porque no se le reprende. Hay gente que dice, y el hermano comentaba una vez, que ellos mismos dicen, no hay que decirle, el Espíritu Santo es el que convence al hombre de su pecado, y es bíblico, claro que es bíblico. El Espíritu Santo convence al hombre de su pecado después de que usted viene y le amonesta, luego de que usted viene y le dice el pecado que está haciendo, que lo que está haciendo no está bien, y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convertir a esa alma. La misma palabra dice, la misma palabra de Dios dice que si usted amonesta a alguien y esa alma se convierte de su error, de su pecado, usted ha ganado un alma para el Señor. Entonces, como ahora vienen y dicen que no amonestemos a la gente, que no haga un cambio, pero por eso le permiten en el altar. Por eso hay tanta iglesia corrompida, amados hermanos. Luego dice en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella cosa inmunda. Apocalipsis 21:27, y eso es el fin de todo. El fin de toda la lucha que usted y yo estamos haciendo. El fin de todo está allí. Ahí va a ser el llorar, el crujir de dientes. Ahí va a ser cuando sean lanzados. Si usted y yo no vivimos una vida en santidad, si usted y yo no nos apartamos para el Señor un día nos va a desechar. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y puede parecer duro que uno diga, no, que al cielo no entra un basurero. No, el cielo no es basurero para que entre basura. Puede parecer duro, pero ahí está diciendo que no va a entrar cosa inmunda al cielo, o que hace abominación o mentira. Entonces, sino que solamente, y ahí viene la regla de oro, solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Solamente aquellos que se guardan en santidad, solo aquellos que buscan de todo corazón al Señor. Por eso, hermanos, usted y yo, es bueno que nos esforcemos cada día, luchemos cada día, porque si usted y yo estamos estancados, que no hay avance, Dios le va a pedir cuenta incluso por el tiempo que usted está perdiendo aquí. Porque el tiempo que usted está perdiendo aquí, usted ya debería estar hablándole allá afuera en su trabajo a gente, en vez de que otro venga y le esté exhortando a usted. Usted debería de estar dando consejería ya, consejería matrimonial, consejería a su prójimo, a su padre, a su mamá, a quien sea. Usted ya debería estar hablando de Dios, pero usted está perdiendo el tiempo por causa de no ponerse a cuenta con el Señor, por causa de no arreglar cuenta del Señor, porque entonces ese tiempo el Señor también nos va a pedir a cuenta. El tiempo que nosotros perdemos, usted sabe que el tiempo no vuelve más. El tiempo no vuelve más, y gloria a Dios, hay gente que Dios la alcanzó ya viejita, ya adultos, Dios los alcanzó, y ellos mismos dicen, quisiera que Dios me hubiese alcanzado a la juventud. Y Dios nos ha alcanzado a nosotros en la juventud, Dios nos ha alcanzado a tiempo. Entonces nosotros es que seamos ejemplo para poder enseñar la palabra de Dios y vivir en santidad. Yo me topo con mucha gente allá afuera que la misma gente dice, no, qué bueno usted siga, pero ¿y usted para cuándo? Yo le digo, les hablo y le digo, qué bueno siga así, no, pero es que ustedes, para usted, si yo estoy buscando, entonces ¿qué de usted? Si aquel día el Señor va a pedirnos cuenta, ¿qué va a hacer de usted? Entonces no es que hay gente que está apartada para eso. No, aquí todos tenemos un propósito, y el único propósito es caminar en ese camino del Señor, en la vida eterna, vivir en santidad para el Señor. Y aquel que no va a querer hacer la voluntad del Señor va a estar destituida del reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, la santidad se logra cuando nosotros nos centramos en Jesucristo mediante la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a cambiar, pero hay primero una decisión en nosotros.
Una decisión es la que va a hacer el cambio, el que nosotros nos sometamos al Señor y le busquemos de día y de noche, en todo tiempo y en todo momento. Si nosotros estamos bien, gloria al Señor, ahora enseñemos a otro a vivir en santidad, porque duele también la gente que está allá afuera que no quiere hacer la voluntad de Dios. Duele ver gente corrompida, incluso familia que está perdida, pero por eso usted le va a hablar, busque de Dios. Cuando usted hable con alguien, siempre en su vocabulario haya una palabra y pregúntele, usted va a la iglesia, pregúntele siempre si está yendo a la iglesia, y si no está yendo a la iglesia, dígale, busque mi iglesia, por lo menos busque, usted identifíquese como usted. ¿Quién es el representante? El representante de Jesucristo. Somos representantes de Jesucristo. Nosotros llevamos la semilla y ya depende de la otra persona si esa semilla va a germinar. Usted representa el reino de los cielos. Usted y yo le vamos a hablar a la gente que está allá afuera. Ay de ellos ya si no lo toman. Media vez usted depositó la semilla, usted salió de la responsabilidad, pero por eso decía Gigi Ávila, cuenta un testimonio que estaba ayunando por un problema una mujer, y más bien le dijo, tu ayuno me es abominable, más bien tienes que ayunar por las almas. Usted y yo tenemos que dolernos de las almas que están perdidas, de las almas que están allá afuera. Entonces usted y yo vamos a pedir por toda esa gente, pedimos incluso por los que no conozcamos. El hombre no es nada, pero el hombre no ha entendido. Los presidentes no han entendido. En El Salvador hay uno que lo deportaron de aquí, llegó allá a El Salvador y ahora llegó a dar cuenta de 13 años. En el tiempo las pandillas se había corrompido y había dado dinero a las pandillas, habían financiado, y entonces ahora llegó, ya tiene 78 años. Da lástima al viejito, pero ya ahora es de orar por la gente para que el día que partan de esta tierra estén con Cristo. Sin importar todo lo que hayan hecho, que el día que nosotros nos vayamos, el día que la familia de nosotros parta, que parta con Cristo, que parta con el Señor también. Por eso, amados hermanos, meditemos todas nuestras acciones. Cada acción tiene un movimiento en el cielo o en el infierno. Nuestras acciones, cada paso que nosotros damos, cada paso que damos, van a mover cuerdas. O las mueven en el cielo o las mueven en el infierno. Nuestros pasos que estamos dando, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos, vamos acumulando puntos. Los estamos acumulando en el infierno, los estamos acumulando en el cielo. ¿Dónde nosotros estamos acumulando? Cada oración que nosotros hacemos, el infierno se retuerce y se mueve con nuestras oraciones a Dios. Y el cielo está esperando la venida de Cristo. El cielo está esperando que nosotros lleguemos. Por eso lo dice ahí la palabra de Dios. Va a entrar solamente el que está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén, amén, amados hermanos. Esa es la predicación de esta mañana. Póngase de pie. Vamos a orarle al Señor. Que Dios nos ayude cada día a vivir en su presencia, en su santidad. A hablar también de la santidad para que sea Dios salvando a aquellos que están perdidos. Dios salvando a